Ok. O sea que ya sabemos que sí nos pueden ver. Sabemos también que nos pueden escuchar, aparentemente. Todo está bien, por favor, si alguien me puede confirmar. Si Pablo, si nos estás escuchando desde España, por favor, si nos puedes confirmar, si nos puedes ver y escuchar, te lo agradecería mucho. No quisiera comenzar a desarrollar el tema si no nos están escuchando. El objetivo principal es que el mensaje llegue a todo el mundo. Así que si nos pueden enviar a través de Twitter, si nos pueden decir si nos están escuchando. Ok, saludos desde España, se ve perfecto. Vamos a mandar un Twitter aquí. Nos pueden ver y oír. Ok, yo creo que estamos ya listos. A mí me llegó un mensaje de Twitter aquí. Sí, fuerte y claro, me responde Marjorie desde Guayaquil, Ecuador, que es la persona que nos maneja todo en Ecuador. Bueno, entonces aparentemente todo está bien. Ok, vamos a ver, yo creo que no veo a nadie que nos escribe, pero me recibo algunos mensajes a través del teléfono que nos están escuchando. Si alguien, Marjorie, si alguien nos puede confirmar que nos están escuchando, porque les pido mil disculpas, no veo aquí, déjame ver si en el Facebook me aparece algo. En el Facebook aparece video ok, audio ok, perfecto, estamos listos entonces. Estamos listos, ya ahora sí sabemos que nos están escuchando. Tiago Jiménez nos escribe desde Brasil, diciéndonos que sí nos escuchan. Iván Arce también me responde desde Perú, gracias Iván por estar aquí con nosotros, de que ya está todo bien, perfecto. Entonces, como les comentaba, pues quería, aparte de agradecerle al doctor Carlos Iván Arce por su cuenta Virgencita de los Pacientes en tus manos encomiendo mi nota, que es una página de Facebook, y también comentarles en la dirección de Twitter de ellos, @odontocomunidad, que por favor lo sigan. No quería también dejar pasar esta oportunidad de agradecer a Papeles Articulares Bausch por esta gran oportunidad que nos está dando a todos, no solamente a Dental Synergy y a Mario Romero, sino a todos los que hacemos esta comunidad virtual, de poder sentarnos a conversar un tema tan importante por 5 días lunes seguidos. Así que Pablo, sé que nos estás escuchando desde España. Pablo Zulaika, que es la persona que representa Papeles Bausch para España, Italia y toda América Latina. Realmente agradecerle la confianza y agradecerle más que todo el apoyo y el permitir a través de esta generosa colaboración que toda América Latina disfrute de este seminario en línea. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos todos por favor a dirigirnos al álbum número 1, al álbum que se llama Oclusión 1, que tenemos en nuestra página de Facebook. Porque ahí vamos a comenzar a ver algunas fotos, algunas imágenes. De hecho hemos cargado 24 fotos y más o menos voy a tratar de seguir el orden en el que hemos subido las fotos. Por alguna razón no puedo ver, no puedo ver el Twitter al mismo tiempo que veo el TweetCam. Así que no sé por qué no puedo ver a la gente que me escribe, que sé que están escribiendo. No sé por qué no puedo ver lo que están escribiendo en las cajitas que está aquí al lado, pero vamos a tratar de ir parando un ratito el teléfono, Dental Synergy, la página de Facebook, para ver de qué manera podemos ir viendo los mensajes que nos están escribiendo, si tienen alguna pregunta o comentario de lo que vamos a ir desarrollando a partir de este momento. Aquí tengo uno que me ha escrito, Doc, sí lo escucho, fuerte y claro, perfecto. Entonces vamos a comenzar con la primera foto. Y primero antes de ver ninguna foto, quiero comenzar hablándoles un poquito en general de lo que es la oclusión como una ciencia y por qué esta ciencia es de tan importancia en el trabajo odontológico que todos hacemos.
Bueno, la oclusión, como todos ustedes saben, es la ciencia que básicamente estudia la forma o la relación como interactúan no solamente ambos maxilares, el superior y el inferior, sino, y más importante, la forma como las piezas dentarias entran en contacto a través de la dinámica del hueso mandibular, justamente contra ese hueso fijo que forma o que está formado obviamente por el hueso maxilar superior. Así que es justamente la forma como estas piezas dentarias entran en contacto a base de toda la dinámica muscular que hay en este sistema, masticatorio, que es lo que se conoce como oclusión. Entonces, la oclusión es una ciencia importante en odontología por una razón esencial. Nosotros trabajamos sobre dientes y no hay nada que nosotros hagamos en los dientes, no podemos, cualquier tratamiento, en otras palabras, cualquier tratamiento que nosotros hagamos en cualquier pieza dentaria, siempre, si es que la oclusión no es la adecuada después de restaurar, siempre va a afectar la posición del cóndilo en la fosa glenoidea. ¿Por qué? Porque yo no puedo separar los dientes del hueso. Yo no puedo separar el segundo molar mandibular del hueso mandibular. Esto quiere decir que si a través de cualquier ciencia, ya sea la operatoria dental, ya sea la prótesis fija o incluso la ortodoncia, cualquier ciencia que ayude al movimiento o al cambio de interacción con los dientes superiores de un diente mandibular puede de alguna forma alterar o va a alterar de alguna forma la posición del cóndilo en la fosa glenoidea. ¿Por qué? Porque este sistema es uno solo. Y el problema para mi modo de ver, más grande de la oclusión, es que muchas escuelas o se dedican eminentemente a la parte de la fosa glenoidea, a la parte del cóndilo mandibular y a todo lo que tiene que ver con músculo y disco interarticular, y se olvidan de los dientes. Ellos hablan de dolor sin ver lo que está pasando o cómo se están relacionando las piezas dentarias en el momento que el paciente tiene dolor. Es cierto que en casos avanzados, porque esto es una cosa que hay que analizarla muy bien, no todos los problemas oclusales son iguales, no todas las manifestaciones clínicas que tienen nuestros pacientes son iguales. De hecho, muchas veces cuando el paciente tiene un problema oclusal de muchos años y ya hay daños intracapsulares irreversibles, ese paciente debe ser tratado de una manera completamente diferente a lo que nosotros hacemos cuando tratamos pacientes que tienen problemas reversibles. Y para saber si el problema es reversible o no, lo más importante es saber y conocer muy bien la anatomía de la articulación temporomandibular. Como les digo, hay escuelas que solamente se dedican a la parte fisiológica de la articulación. Hay otras que solamente ven en los dientes. Ven que todo problema oclusal nace en un diente, pero no ven dónde termina. Y tratan solamente a través del trabajo sobre dientes, tratan de corregir cualquier problema oclusal. Más bien, la escuela del Dr. Peter Dawson, y es realmente la que yo sigo, trata de combinar ambas cosas. Trata de darle la importancia a la anatomía y a la fisiología de la articulación, pero también reconoce en los dientes los principales protagonistas dentro de los problemas oclusales. Reconocemos dentro de los dientes, cuando estos no interactúan adecuadamente, de que esa posición inadecuada de una pieza dentaria o ese contacto prematuro provocado por una restauración, por una corona, por un movimiento ortodóntico inadecuado o equivocado, cualquiera de estas cosas podría alterar la posición del cóndilo en la fosa glenoidea y a través de esa alteración producir un completo desbalance ocluso muscular que trae como consecuencia la enfermedad oclusal. Eso básicamente es lo que vamos a hablar hoy día. Pero primero, para conocer la enfermedad, hay que conocer primero lo que es la salud. Hay que conocer en condiciones normales, anatómicamente, cómo está diseñado este sistema, cómo fue diseñado por Dios para que este sistema funcione adecuadamente. Y a través del entendimiento de su funcionamiento normal, entender cuándo el sistema funciona inadecuadamente. En otras palabras, entender cuándo hay enfermedad. Y a través de esa enfermedad, reconocer al mismo tiempo, a través del conocimiento de la anatomía, dónde podría estar el problema y qué tenemos que hacer para solucionarlo. José Luis Granda, saludos desde Santo Domingo, Ecuador. O sea que ya sabemos que muchas personas nos están viendo y nos están siguiendo. De hecho, aquí estamos marcando ya 346 personas que nos siguen. O sea que vamos a referirnos a la foto número 1 que hemos cargado
en nuestro álbum de oclusión, con el único objetivo de ver un poquito la anatomía. De hecho, esta foto número 1 la quiero pasar, y más bien quiero ir a la foto número, vamos a dejar mirar el álbum directamente, y les voy a decir a qué foto quiero ir inicialmente, porque lo que quiero es, vamos al álbum de oclusión, y van a ver que en el álbum hemos cargado aproximadamente, no sé, hemos cargado algunas fotos, pero en la parte de abajo, en la parte más, al comienzo van a ver 8 fotos que son realmente dibujos, que son dibujos en base obviamente al conocimiento anatómico. Pero en la parte más inferior, debajo de esas 8 fotos, van a ver que le he tomado fotos a un cráneo humano, donde realmente vamos a poder observar la parte anatómica, la macroanatomía de la articulación temporomandibular, para luego fijarnos específicamente en la relación del cóndilo con la fosa glenoidea. Así que vamos a abrir la foto número 9, que es la primera foto que ustedes pueden ver, que ya es foto del cráneo. Y si ustedes ven esa foto número 9, se van a dar cuenta cómo normalmente el cóndilo de la mandíbula, y se van a dar cuenta que hay una foto exclusivamente dedicada a la articulación temporomandibular. Van a darse cuenta que la fosa glenoidea juega un rol importantísimo en esta anatomía de la articulación temporomandibular, siendo la fosa glenoidea la zona o el lugar donde se aloja el cóndilo de la mandíbula. Pero vamos a ver luego, dentro de esa fosa glenoidea, dónde exactamente es que funciona el cóndilo de la mandíbula. Exactamente dónde se asienta, dónde se apoya, para que luego de ahí partan todos los movimientos que se refieren a la parte funcional. Estamos viendo que la fosa glenoidea queda en el hueso temporal y que se encuentra por delante del conducto auditivo externo. Una zona, yo diría, una zona bastante delicada. Y es por eso que cuando los pacientes vienen a nuestras consultas con disfunción de la articulación temporomandibular, uno de los síntomas más característicos de la etapa inicial de la enfermedad. No estamos hablando del paciente que llega con un dolor que ya no puede ni vivir, sino el paciente que inicialmente está en la etapa inicial del problema, siente muchas veces un zumbido en el oído, siente como que un oído no puede oír tan bien como en el oído del lado contrario, siente un sonido muy bajo, muy tenue, pero constante, como un sonido como cuando uno se pone una concha en el oído, cuando estamos en la playa y comemos una concha y escuchamos ese vacío. Ese mismo vacío el paciente lo siente dentro de su oído, que incluso ya en etapas un poco más avanzadas de la enfermedad, el paciente puede sentir ya dolor, incluso puede haber crepitación, puede haber sonido o clics articulares. Todo esto aquí como consecuencia, obviamente, de la cercanía anatómica. Si ustedes ven la foto, se van a dar cuenta que hay una íntima relación entre la posición del cóndilo y el conducto auditivo externo. Y a través de ese conducto auditivo externo, todo lo que tiene que ver con el conducto auditivo medio y el conducto auditivo interno, incluso con los huesecillos propios del oído. O sea, hay realmente una relación muy importante, y por eso es que muchas veces los pacientes vienen con estos signos. Esto para mí sería uno de los llamados signos de inestabilidad, aparte de lo que encontramos directamente en la boca del paciente o incluso en los músculos. Pero uno de ellos, muchas veces el paciente simplemente viene con: doctor, siento oído del otorrino, me ha dicho que tengo todo bien, pero siento este zumbido del otorrino, me ha indicado que posiblemente tenga algún problema en mis dientes que me está causando este sonido, esta sensación de vacío en el oído. Y ya creo que es mucho más fácil para ustedes entenderlo a través de simplemente ver esa foto y esa imagen. Vamos a pasar a otras imágenes. Quiero que adelantemos, vamos a adelantarnos un poquito, disculpen, porque no voy a ir realmente en orden, porque quiero saltarme de un lugar a otro para básicamente analizar esa cercanía de la fosa glenoidea con otras estructuras importantes del conducto auditivo externo, medio e interno. Si vamos a la foto número 11, a la foto número 14, 8, 12, a la foto número 13, perdón, ustedes van a ver que en la foto número 13 tenemos ahí sí el hueso temporal. El hueso temporal. Y ustedes pueden ver que en el hueso temporal no solamente se encuentra la fosa glenoidea, sino que también se encuentra la eminencia articular del hueso temporal, que está por delante de la fosa glenoidea. Y ustedes pueden ver que si ese hueso, y esto es lo que quiero que vean, porque estoy seguro que tengo una foto, quiero que ustedes vean, quiero que vean la foto, y quiero que pasemos por favor un poquito más adelante a la foto del hueso temporal, porque quiero mostrarles, esta es una vista interna
la foto que sigue, que es la foto número, vamos a ver, estamos en la, perdón un ratito, estamos en la 3 por 2, 13, 14, 15. La foto número 15 es una vista interna. La foto, les pido mil disculpas, la foto número 15, sí. La foto número 16, perdón, la foto número 16, ustedes van a darse cuenta que hay una línea, justamente si ustedes cogen la fosa glenoidea y la miran desde arriba hacia abajo, viendo el techo de la fosa glenoidea, van a ver ahí una cisura, que es la cisura de Gasser, que divide la fosa glenoidea anatómicamente en una porción articular y una porción no articular. Esto aquí es anatómicamente súper importante, porque ustedes van a darse cuenta más adelante, cuando veamos otras imágenes, que por detrás del cóndilo de la mandíbula se van a encontrar algunos vasos sanguíneos que obviamente vamos a poder entender por qué esta fisura de Gasser divide la fosa glenoidea en una parte no articular, donde no debería haber función. ¿Por qué? Porque hay vasos sanguíneos en esa zona, los vasos sanguíneos retrodiscales, que son los que alimentan a todo este sistema, no solamente de sangre, sino también la inervación también llega a través de este medio. Así que es importantísimo saber que la fosa glenoidea, no toda la fosa funciona, no toda la fosa tiene contacto del cóndilo con la propia fosa glenoidea. Así que, y esto simplemente como una pequeña introducción al tema en general que queremos tratar hoy día, porque, como les digo, vamos a dedicarnos específicamente a la anatomía propia de la articulación temporomandibular. Aquí hay uno de los colegas dice dice: el sonido que se oye no son los vasos sanguíneos, no es ningún vacío. Bueno, cuando yo me refiero a que hay un vacío, escuchamos una especie de vacío, me estoy refiriendo justamente a lo que el paciente siente, no a lo que clínicamente está pasando en el paciente. El paciente viene con esa queja a nosotros al consultorio. El paciente no dice: doctor, siento que los vasos sanguíneos están inflamados y por eso siento el pasar de la sangre por mi oído. El paciente nunca va a decir eso ahí. El paciente dice: esto es lo que siento, no siento dolor, pero siento un eco en el oído que no me permite oír adecuadamente o como lo oigo en el oído opuesto. Y esto es generalmente porque cuando hay una interferencia oclusal, siempre hay un lado de la articulación que se ve más afectada. El lado justamente donde se está, el lado contrario generalmente al que se produce el deslizamiento. Y eso ahí no lo vamos a tratar hoy día porque, como les digo, no quiero adelantarme a cosas que vamos a ir tratando poco a poco, sino vamos a enfocarnos hoy específicamente a la parte anatómica. Así que ahora sí, comencemos en orden el álbum y vamos a la foto número 1, donde van a ver ustedes un diagrama, un dibujo, donde está la fosa glenoidea. Ya la vieron ustedes, la pueden comparar obviamente con el cráneo que vimos, la parte lateral del cráneo. Pueden ver ustedes la fosa glenoidea, el cóndilo dentro de esa fosa glenoidea, pintado de amarillo entre el cóndilo de la mandíbula y el techo y la eminencia articular del hueso temporal. Ustedes pueden ver que se encuentra el disco interarticular. Este disco bicóncavo que está formado por un fibrocartílago, que justamente donde el cóndilo de la mandíbula crea presión o carga el cóndilo contra este disco y luego contra la eminencia articular. O sea, no es que hay una unión hueso con hueso, sino que anatómicamente hay una estructura que queda que debería quedar siempre, fisiológicamente hablando, debería estar ubicada siempre entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa glenoidea. Y específicamente, este cóndilo de la mandíbula basada en su anatomía, que ustedes si ven el cóndilo de la mandíbula desde una vista superior, se van a dar cuenta que los cóndilos de la mandíbula no están paralelos, sino que están ligeramente inclinados, aproximadamente unos 90 grados. Están inclinados desde afuera hacia adentro, y desde adelante, hacia atrás. Esa inclinación en 90 grados hace que los polos medios del cóndilo mandibular se asienten sobre el vértice de la fosa glenoidea, que lo van a ver pronto en una de las imágenes que vamos a pasar después de la primera imagen. Pero como estamos hablando de la primera imagen, van a ver el cóndilo de la mandíbula, la fosa glenoidea del hueso temporal, la eminencia articular que también se encuentra en el hueso temporal, por detrás del disco interarticular, que ustedes lo ven pintado de amarillo. Vamos a ver dos estructuras que son anatómicamente importantes. La primera de ellas, que es la continuación del disco interarticular, que está pintada en amarillo, que se conoce como ligamento retrodiscal. Este ligamento retrodiscal, que como ustedes pueden ver en una posición de reposo, por así llamarlo, del cóndilo dentro de la fosa glenoidea, o sea, en su posición de relación céntrica, cuando el haz inferior
del pterigoide externo, que ustedes lo ven pintado aquí de azul, está completamente apagado, este ligamento retrodiscal se encuentra adosado al borde posterior de la cabeza del cóndilo y se inserta justamente en la parte inferior o en el cuello del cóndilo. Es justamente ahí donde las fibras de este ligamento retrodiscal se insertan en el cóndilo mandibular. Por encima del ligamento retrodiscal y por detrás del disco interarticular pintado de rojo, ustedes pueden ver al estrato elástico superior, un elemento anatómicamente importante, y justamente en esa zona, entre el estrato elástico superior y el ligamento retrodiscal, ustedes van a poder ver en futuras tweetcams, van a poder ver que ahí es donde se alojan estos vasos retrodiscales, que obviamente si tenemos una compresión por un edema en esa zona, por la razón que fuera, porque el disco está desubicado o porque el cóndilo está presionando el disco en una zona inadecuada, quiere decir que el disco se ha ido hacia adelante y el cóndilo presiona el disco en uno de sus bordes o perímetros que tienen vasos sanguíneos, eso es obviamente lo que el paciente va a sentir como dolor, ¿ok? Como dolor en la articulación temporomandibular. Por delante del disco interarticular tenemos dos músculos. El primer músculo pintado de rojo es el haz superior del pterigoide externo. Este músculo, como pueden ver, se inserta en el borde anterior del disco interarticular, lo que nos hace ver clínicamente, lo que nos hace pensar clínicamente, que cuando este músculo se contrae, el disco se va a dirigir hacia adelante. Entonces, ustedes pueden ver aquí que tanto el haz inferior del pterigoide externo como el haz superior del pterigoide externo están en diferentes colores. Porque en este momento el paciente está cerrando su boca y para que esto ocurra tiene que relajar la contracción el haz inferior del pterigoide externo. En otras palabras, el músculo que permite siempre que el cóndilo se posicione en su posición, valga la redundancia, de relación céntrica, va a ser el haz inferior del pterigoide externo. Es ese músculo que a través de liberar su contracción va a permitir que el cóndilo suba siguiendo el contorno de la eminencia articular hasta que el polo medio del cóndilo en la mandíbula se asiente sobre el vértice de la fosa glenoidea. Y pronto van a ver en un diagrama a qué me refiero cuando hablo del vértice de la fosa glenoidea. Porque es importante que ustedes entiendan que todos estos movimientos no los determino yo, no los determina ningún odontólogo. Son movimientos que están determinados por anatomía, que están determinados por el diseño, no solamente del cóndilo y la mandíbula, sino también de la fosa glenoidea. Eso es súper importante. Voy a ver si alguien ha hecho alguna pregunta o comentario. Ok, María Natalia D dice desde Perú, nos está escuchando. Caracas, todo se ve muy bien. Acá podés ver las fotos. Ok, ya están pasándose las fotos. Nadie más tiene preguntas ni comentarios. Ok, perfecto. Ok. Perfecto. Liz Torres nos está escribiendo, dice, el síntoma al que el paciente refiere, totalmente de acuerdo. Efectivamente, muchos de nosotros vemos y lo escuchamos directamente de nuestros pacientes, lo que ellos sienten. El paciente no nos habla con términos ontológicos, el paciente nos habla con términos, con signos. Doctor, me duele esta pieza dentaria, siento que me late, siento que me pulsa, siento en el oído como un vacío, siento como un sonido. Eso es lo que nos dice el paciente, eso es lo que nos refiere el paciente. Nosotros tenemos que aprender a interpretar y el entender por qué el paciente siente esto y por qué es normal que lo sienta. Y desde el punto de vista anatómico, es normal que el paciente pueda tener dolor de oído incluso, causado por una difusión temporomandibular, justamente por la relación cercana anatómica que hay entre las estructuras. Y como les digo, lo vamos a poder ver más adelante en algunas otras fotos. Pasemos a la foto número 2. En la foto número 2 van a poder ustedes notar mucho más claro a lo que me refiero cuando hablo de la forma triangular de la fosa glenoidea. Esta es una imagen, este no es el cráneo propiamente dicho, pero si ustedes se adelantan a la foto donde ven el cráneo, justamente tomé una foto del cráneo en esta misma posición, para que ustedes puedan ver directamente que efectivamente la forma de la fosa glenoidea en el mayor número de casos generalmente tiene esta forma triangular, de base externa y de vértice interno. Justamente en el vértice interno de la fosa glenoidea hay una espina que se conoce como espina temporal media, que es una protuberancia ósea de hueso compacto que se encuentra en esta zona y que determina justamente dónde queda
el vértice de la fosa glenoidea. Si ustedes cogen un cráneo y lo ven hacia la línea media de la fosa glenoidea, van a ver que hay una espina muy pequeña que se conoce como espina temporal media. Y es en esa espina, por arriba de esa espina, donde se encuentra el vértice de la fosa glenoidea. La pregunta del millón sería, ¿por qué el vértice de la fosa glenoidea es importante? ¿Por qué esta zona, anatómicamente hablando, es importante en relación, simplemente hablando de la misma fosa glenoidea, del techo de la fosa glenoidea? ¿Por qué no es el techo de la fosa glenoidea la parte más importante de la misma? Y les voy a decir por qué. Si ustedes cogen cualquier cráneo, y de hecho tengo una foto que he tomado hoy de un cráneo, del hueso temporal, de la base del cráneo, y de la base del hueso temporal propiamente dicho, visto en una base de cráneo, si la ponen contra la luz, se van a dar cuenta que el techo de la fosa glenoidea es una pared ósea muy delgada. Justamente sobre el techo de la fosa glenoidea reposa el lóbulo temporal del cerebro. Así que, si el techo de la fosa glenoidea fuera la zona de carga primaria del cóndilo mandibular, imagínense ustedes lo que pasaría si el paciente recibe un golpe en el mentón y esa fuera la primera zona de carga. El cóndilo atravesaría esa delgadísima capa de hueso que queda en el techo de la fosa glenoidea. El techo de la fosa glenoidea sí tiene la fisura de Gasser justamente para dividirla entre zona articular y no articular. Pero esta fisura de Gasser es lo único que hace eso, dividirla y decirle que justamente el borde anterior de la cabeza del cóndilo, porque el cóndilo tiene dos bordes, una parte que se une en la parte más coronal y dos bordes, uno anterior y uno posterior. Ese borde anterior del cóndilo sí se asienta efectivamente sobre la eminencia articular, porque es justo contra esa eminencia la que hace que el cóndilo baje cuando hay apertura máxima de la boca a través de la contracción del haz inferior del pterigoide externo. Pero la zona de carga primaria del cóndilo en la fosa glenoidea es en ese vértice medio. Es la porción petrosa del hueso temporal, la porción de hueso más compacto dentro de este hueso. Y obviamente sería lo lógico pensar, sería lo lógico que toda la carga funcional oclusal caiga sobre ese vértice y no sobre una pared tan fina como es el techo de la fosa glenoidea. Así que simplemente para los más jóvenes explicarles el por qué el cóndilo de la mandíbula se asienta sobre el vértice de la fosa glenoidea. Y hay otra razón más importante. Desde el punto de vista anatómico o desde el punto de vista de trauma, si un paciente recibe un golpe en la mandíbula, ¿dónde es la zona primaria donde generalmente se fractura la mandíbula? En el cuello del cóndilo. ¿Por qué? Porque la fuerza, una vez que sube a través de la rama ascendente de la mandíbula, se dirige luego hacia adentro. Entonces no permite que ese golpe introduzca el cóndilo en la mandíbula a través del techo de la fosa glenoidea, sino que más bien dirige la fuerza hacia arriba y hacia adentro. Y esa es la misma forma como los músculos cargan a los cóndilos. Y como les digo, todo esto aquí tiene que ver con anatomía. No soy yo el que me lo estoy inventando. Si ustedes van a los libros de anatomía, van a encontrar que esta es la forma como los músculos se insertan y como los músculos juegan un rol importantísimo en la dinámica de la articulación temporomandibular. Como les digo, no tengo ninguna pregunta aquí que pueda ver yo a través del Twitter, porque por alguna razón no pueden ustedes escribir aquí en el muro que estoy hablando a través del TweetCam, pero estoy revisando constantemente mi teléfono. Dice... Ok, Solid Neck, foto 14, espina temporal media. Ok, entonces... sí, mucha gente, aquí Solid Snake nos dice, caray, yo pensaba que la parte superior era la zona principal de presión. Efectivamente es lo que todos pensamos, pero anatómicamente no es así y lo van a ver que fisiológicamente tampoco es así. El sistema no fue diseñado para funcionar así. Y nosotros los odontólogos lo que tenemos que hacer cuando lo rehabilitamos es tratar de que funcione tal como lo estamos diciendo ahora. Es por eso que es súper importante que entendamos la anatomía de la articulación temporomandibular. ¿Para qué? Para que cuando encontremos un problema sepamos cómo dónde queremos llegar una vez que solucionamos ese problema. Gracias a Dios, la gran mayoría de pacientes que llegan a las clínicas dentales, por lo menos en mi experiencia de 14 años, la gran cantidad de pacientes que he visto yo en mi clínica con disfunción de la articulación temporomandibular ha sido una disfunción muscular. O sea, ha habido una incoordinación muscular que provoca todas las alteraciones que el paciente siente. Cuando ya el daño es intracapsular de muchos años y muchas veces irreversible, la forma de manejar al paciente es completamente diferente.
Estamos ya pues en la foto donde estamos viendo el triángulo que se forma dentro de la fosa glenoidea, la parte anatómica, cómo está diseñada esta fosa glenoidea para que justamente el cóndilo, el vértice o el polo medio del cóndilo mandibular se asiente en este vértice de la fosa glenoidea. De hecho, vamos a ver más adelante en una foto la anatomía del cóndilo propiamente dicha, con su polo externo y su polo medio, y se van a dar cuenta que el polo medio es justamente la zona donde se inserta también el ligamento discal medio, y es a través de la presión de ese polo medio, el ligamento discal medio interpuesto y el vértice de la fosa glenoidea con la espina temporal media debajo, es justamente lo que determina la zona de carga del cóndilo sobre la fosa glenoidea. Vamos a la siguiente imagen. Miren, la siguiente imagen creo que habla más que 1000 palabras. Lo que estamos viendo en la imagen número 3, si no estoy equivocado, sí, es la imagen número 3, lo que estamos viendo en la imagen número 3 es la forma como se cargan el músculo pterigoideo interno. Ustedes pueden ver que los músculos pterigoideos internos se insertan en la cara interna del ángulo de la mandíbula, se dirigen hacia arriba y hacia adentro. No se dirigen rectos, no son paralelos el uno al otro, dirigiéndose recto desde el ángulo de la mandíbula hacia arriba, sino que están inclinados hacia la línea media. ¿Por qué? Porque estos músculos se insertan en la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoides. Y justamente cuando estos músculos se contraen, miren la dirección de carga de los músculos. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo que el polo medio, que ustedes lo pueden ver en esta imagen, hacia afuera pueden ver el polo externo del cóndilo de la mandíbula. Pero hacia la línea media, viendo hacia los músculos pterigoideos internos, ustedes pueden ver el polo medio del cóndilo de la mandíbula. Y por encima del polo medio, van a poder ver, donde está indicando la flecha, es justamente el vértice de la fosa glenoidea, donde asientan los cóndilos en el momento que el haz inferior del pterigoideo externo libera su contracción. En otras palabras, este es el punto que nosotros conocemos teóricamente como relación céntrica. Y yo quiero que ustedes lo comiencen a ver así. Quiero que ustedes comiencen a imaginarse ese término relación céntrica como la posición donde el cóndilo de la mandíbula, a través de sus polos medios, se asientan sobre los vértices de la fosa glenoidea. Es súper importante porque lamentablemente nosotros nos hemos aprendido casi que de memoria el concepto de relación céntrica. Nos lo hemos aprendido casi de memoria, de tal manera que si yo digo relación céntrica, quiero que todos mis alumnos repitan como un robot, es la posición más superior y media del cóndilo, pero no lo entendemos. O sea, parecemos robots repitiendo, pero no entendemos el concepto. Y el objetivo principal de lo que estamos hablando hoy día a través de estas fotos es justamente llegar a la charla, cuando ya hablemos probablemente de relación céntrica, de que entendamos el concepto de relación céntrica, de que no sea un concepto memorizable, de que no tenga que yo memorizarlo, sino que yo, a través de acordarme cómo fisiológicamente interactúan los elementos duros y blandos de todo este sistema, yo puedo acordarme fácilmente a qué me refiero con este concepto y qué partes del concepto corresponde a cada porción anatómica. Así que esta foto número 3 dice muchísimo, porque esta foto número 3 no solamente que determina justamente donde los polos medios de la fosa glenoidea se van a sentar sobre el vértice de la fosa glenoidea, sino que también este músculo pterigoideo interno, con su dirección de carga, todo dado anatómicamente, también son los que determinan la llamada curva de Wilson o la curva media lateral que hacen todos los molares y premolares mandibulares, teniendo más altas sus cúspides bucales y siendo más bajas sus cúspides linguales. Esa posición del diente tiene que ver con la zona de carga, con la forma, cómo cargan estos músculos a todo el sistema. Así que, como les digo, todos los temas de oclusión deben ser manejados desde el punto de vista anatómico. Yo debo de poder ver representado en la anatomía del paciente todo lo que yo estoy hablando. Si yo no puedo relacionarlo uno con lo otro, va a ser muy difícil, no solamente que entienda la función, sino mucho peor, entender la enfermedad y cómo corregirla. ¿Ok? Así que en esta foto están viendo la dirección, cómo cargan los pterigoideos internos a la mandíbula contra la eminencia, el vértice de la fosa glenoidea. O sea, los cóndilos se asientan en ese vértice gracias a esta dirección de carga de los músculos. No se olviden que hay 3 músculos elevadores.
el temporal, el macetero y el pterigoide interno. Y es justamente el pterigoide interno el único de los tres que lleva los cóndilos hacia arriba y hacia adentro cuando estos se cargan. El macetero y el temporal simplemente los llevan hacia arriba, y el temporal muchas veces, obviamente con las fibras anteriores, puede llevar al cóndilo hacia arriba y hacia adelante. De hecho, en algunas, cuando hay en ciertos movimientos, algunas fibras del temporal se mantienen prendidas y otras se mantienen completamente apagadas. Vamos a la foto número 4. Y ahora sí, un poquito entendiendo, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor, creo que este sería un buen momento para poder... algunos nos están diciendo, Jorge Abraham dice, ¿en dónde veo las fotos? Las fotos las ves en nuestra página de Dental Synergy en Facebook. Hay un álbum que se llama Oclusión 1. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, las personas que no pueden ver las fotos están cargadas en nuestra página de Facebook. Y tienen que tener abierto el Facebook y el TweetCam al mismo tiempo para que puedan ir viendo las imágenes y puedan ir siguiendo con las imágenes lo que vamos diciendo. Aquí hay otras personas que ya han escrito, vamos a ver si hay algunas preguntas. Marian Ordaz está haciendo simplemente un retweet. Gisela Eva, bravo, excelente maestro. Doctora Molita, este video quedará grabado para verlo después. El video no va a ser grabado. Los videos de este seminario solamente son para ver en vivo. Por eso es importante que ustedes envíen los retweets. Las fotos van a quedar ahí. El tema, ustedes siempre van a poder hacer preguntas. Si es necesario que hagamos un TweetCam específicamente para responder preguntas, ese TweetCam será aparte de los 5 que ya tenemos programados. Pero sí queremos que hayan preguntas y que sepan ustedes que trataremos siempre de responderlas en los primeros minutos de cada uno de los TweetCams que tengamos que hacer. Adrián nos dice, doctor, qué buena definición fisiológica de relación céntrica. Gracias, Adrián. Cecilia Díaz, ¿alguien puede decirme cómo hacer para ver la foto? Cecilia, tienes que meterte a nuestra página principal de Facebook de Dental Synergy y hacer clic en el álbum que se llama Oclusión 1. Marisa, quedará grabada la clase para verla después. Como les digo, lamentablemente esta clase no va a quedar grabada porque es muy larga y lamentablemente el sistema ya han habido algunos problemas con otros videos, no es una cosa que nosotros podemos manejar. Muchos de los videos que hemos hecho ya anteriormente no se quedan guardados por el tiempo que los mismos duran, así que es algo que no podemos nosotros controlar. Mansur, las fotos están en el Facebook de Dental Synergy, efectivamente las pueden ver. Muchísimas gracias por mandar ese mensajito. Entonces pasemos ahora sí, una vez que, como digo, todavía no quiero dar ningún concepto básico, pero quiero dejar algunas ideas en su mente. Primero, la relación anatómica importante de la fosa glenoidea, del cóndilo de la mandíbula y del conducto auditivo externo, medio e interno. Y de todos los vasos que conforman, que inervan, vasos sanguíneos y nervios que irrigan y inervan no solamente el oído, sino también a la propia articulación y al disco interarticular y a todos los músculos de la zona. Una zona rica en vasos sanguíneos, una zona altamente inervada, que obviamente cuando no funciona adecuadamente comienza a dar síntomas en el paciente que los interpreta él a través de los signos o manifestaciones clínicas que él nos comenta a nosotros que está sintiendo. Y esos signos son los que nosotros tenemos que tener como alerta. El paciente nos habla de un sonido, de un vacío en el oído, o nos habla de un chasquido articular o de un clic, inmediatamente tenemos que comenzar a pensar en la anatomía. Y poco a poco vamos a ir describiendo cada uno de estos signos y cómo los tenemos que relacionar con lo que nosotros hacemos en la clínica. Es la segunda parte importantísima, saber que la fosa glenoidea está dividida por la cisura de Gasser en dos áreas anatómicas. Una parte articular, que es donde va a funcionar la articulación, el cóndilo de la mandíbula, mejor dicho, y una parte no articular, que es donde se encuentra el estrato elástico superior, el ligamento retrodiscal y los vasos y tejidos retrodiscales, que no los hemos visto todavía en una imagen, pero que los vamos a ver, no hoy día, pero sí lo vamos a ver en una futura, en uno de los futuros TweetCams. En tercer lugar, hay dos cosas importantes. En tercer lugar, también la importancia de fijarnos en los tres músculos, en los músculos realmente que integran este sistema, que son importantísimos. Los tres músculos elevadores, macetero, temporal y pterigoide interno. Y saber que el de los tres músculos elevadores, uno es el que determina que el cóndilo se asiente sobre el vértice de la fosa glenoidea, sobre la parte media de la fosa glenoidea. Y ese músculo es el pterigoide interno, que se inserta abajo en la cara interna del ángulo de la mandíbula, se dirige hacia arriba y hacia adentro para insertarse en la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoides. Cuando este músculo se contrae,
para el único lugar donde puede llevar a los cóndilos es hacia arriba y hacia adentro, acompañado por el temporal y por los músculos maceteros. Otra cosa también importante, los otros músculos del sistema que lo mencionamos, que son importantes también tenerlos presentes. El haz superior del pterigoide externo, que se inserta en el borde anterior del disco interarticular, y el haz inferior del pterigoide externo, que se inserta en el borde anterior del cuello del cóndilo. Si bien es cierto, anatómicamente hay algunas variantes, ustedes pueden revisar la literatura y se van a dar cuenta que en el 80% de los pacientes este detalle anatómico que les acabo de mencionar en cuanto a las inserciones de los músculos es constante. Y hay algunos artículos publicados en la literatura científica, publicados incluso recientemente, 2010-2011, que dan fe de esto de aquí. Así que esto es un tema súper importante que tenemos que analizarlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay algunas modificaciones en las inserciones, para mi modo de ver, a pesar de que hay alteraciones, siempre va a haber una parte de este haz superior que se inserta en el borde anterior del disco interarticular, y el que hace junto con el ligamento retrodiscal y el estrato elástico superior son los que van a ayudar a mantener la zona de carga, de la cual no vamos a hablar ahora, pero que sí la vamos a mencionar adelante, pero simplemente como un preludio, como un avance de cuál realmente es la función de todos estos músculos que están tanto por delante como por detrás del disco interarticular, y su importancia en cuanto al mantenimiento de la correcta alineación del complejo cóndilo-disco, que es súper importante para que haya salud en la articulación temporomandibular. Así que ustedes pueden ver aquí, estamos en la foto número 4, y lo que quiero conversar ahora un poquito, ya para pasar de la parte anatómica un poco a la parte funcional, lo que quiero ver ahora es, aquí tenemos un paciente que tiene la boca cerrada. El paciente está con el haz inferior del pterigoide externo completamente apagado y pintado de azul. Por encima del haz inferior tenemos el haz superior. Ambos músculos se insertan por dentro en la cara externa, del ala externa de la apófisis pterigoides. Uno arriba y uno un poquito más por debajo. En la parte más apical de esta apófisis, de la cara externa de la apófisis pterigoides. En la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Mientras que los pterigoides internos se insertan en la misma cara externa, ala externa de la apófisis pterigoides, pero en su cara interna. Estos músculos, el haz superior y el haz inferior, se dirigen desde la apófisis pterigoides hacia atrás y hacia afuera, y se inserta el haz superior del pterigoide externo, como lo pueden ver aquí, en el 80% de los casos, en el borde anterior, específicamente, solamente y exclusivamente en el borde anterior del disco interarticular. Por el contrario, el haz inferior del pterigoide externo se inserta en el borde anterior del cuello del cóndilo. Esto nos dice claramente, y como ustedes lo pueden ver aquí, simplemente porque están pintados de dos colores diferentes, de que estos músculos son antagónicos. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Por eso también es que están divididos en dos fascículos. Estos músculos, por más que tengan el mismo nombre, son dos fascículos musculares que tienen funciones completamente antagónicas. Cuando el uno se contrae, el otro, idealmente, fisiológicamente hablando, debería estar apagado. Así que si alguien nos puede ir comentando si todo se está escuchando bien y claro, porque como veo que no tengo preguntas directamente en el TweetCam, a veces me asusto y pienso que estoy hablando solo. Así que por favor, si alguien nos puede mandar un Twitter confirmándonos que nos están viendo, se los agradecería muchísimo. Ahora, ustedes pueden ver también en esta foto, como ya lo dijimos, el disco interarticular pintado de amarillo, por detrás el ligamento retrodiscal, y por encima del ligamento retrodiscal y por detrás del disco interarticular, insertado justamente en el borde posterior del disco interarticular. Luego sus fibras se dirigen hacia atrás y hacia abajo. Se va a insertar en la pared posterior de la fosa glenoidea, justamente en la zona no articular, en la pared posterior de la zona no articular de la fosa glenoidea. Y este es el estrato elástico superior. ¿Cómo funciona esto de aquí? ¿Cómo funciona este sistema adecuadamente? ¿Cómo vemos que, cuando ya aquí el paciente, como digo, está con la boca cerrada? ¿Qué ocurre si el paciente, Carla Romero nos dice, se ve bien, se ve todo muy bien? Muchísimas gracias, Carla, y Marjorie también nos dice que se escuche y se lo ve fuerte y claro. Si nosotros vamos a la siguiente foto, vamos a comenzar a pensar todos juntos en que queremos abrir la boca. Y aquí es como vamos a darnos cuenta cómo la función de los músculos debería manejarse de manera coordinada con todos estos huesos y los ligamentos y el disco del cual hemos estado hablando hasta ahora. Así que pasemos a la foto número 5. ¿Y qué vemos en la foto número 5? En la foto número 5 vemos
que cuando hay un movimiento de apertura de la boca, o sea, cuando nuestro paciente inicia su movimiento de apertura, tienen que pasar dos cosas esencialmente importantes. La primera de ellas, tiene que apagarse el haz superior del pterigoide externo. ¿Por qué tiene que apagarse? Tiene que apagarse porque, como ustedes pueden ver en la foto número 5, pueden ver que hay tensión de las fibras del ligamento, del estrato elástico superior y del ligamento retrodiscal. Al estas fibras prenderse, o sea, tensionarse, van a llevar al disco hacia atrás en la medida que va siguiendo la zona de carga del cóndilo. El objetivo del apagarse la superior y de prenderse el estrato elástico superior y el ligamento retrodiscal es básicamente para mantener la zona de carga centrada en la parte bicóncava del disco interarticular. En otras palabras, que la presión que el cóndilo ejerce sobre este disco y a través del disco sobre la eminencia articular del hueso temporal siempre esté en la zona donde no hay vasos sanguíneos y no hay tampoco ningún tipo de terminaciones nerviosas en el disco, justamente para que haya cero síntomas durante este movimiento. Así que aquí estamos viendo a un paciente sano, un paciente que no tiene ninguna alteración en la forma como sus músculos funcionan de manera armónica. El paciente va a abrir su boca y lo primero que ocurre es una rotación pura de los cóndilos. En otras palabras, los cóndilos están rotando sobre su eje. No ha habido traslación del cóndilo todavía, en ese primer intento por comenzar a abrir la boca. Una vez que aproximadamente la boca se abre 20 milímetros más menos 5, entonces ahí sí se produce ahora sí traslación del cóndilo. O sea, se contrae completamente el haz inferior, está apagado completamente el haz superior, están completamente tensionados el ligamento retrodiscal y el estrato elástico superior, y el cóndilo está en la parte más baja de la eminencia articular. En este momento ha habido, en la primera parte del movimiento de rotación pura, hay contracción de los músculos suprayoideos. Y son estos músculos suprayoideos los que están haciendo que el cóndilo rote sobre su eje. Pero una vez que el ligamento temporomandibular, y de ese vamos a hablar un poquito más adelante, pero es importante que sepan ahora, una vez que este ligamento temporomandibular se estire 20 milímetros más menos 5, eso va a producir que el haz inferior del pterigoide externo se contraiga y a través de su contracción lleve el cóndilo hacia abajo y hacia adelante contra la eminencia articular. Esto es lo que produce lo que vemos en la foto número 6. Lo que vemos en la foto número 6 es la apertura máxima. Ustedes pueden ver que el cóndilo está completamente fuera de la fosa glenoide, completamente fuera. Está completamente tensionado el estrato elástico superior y está completamente tensionado el ligamento retrodiscal. La tensión de estos dos elementos anatómicos, ¿qué han hecho? Han hecho que se mantenga la zona de carga, o sea, que la parte bicóncava del disco interarticular esté interpuesta entre la cabeza del cóndilo mandibular y la cabeza del cóndilo o la cabeza de la eminencia articular del hueso temporal. No haya ningún borde de este disco que esté interponiéndose, o mucho menos que el disco esté en una posición excéntrica, o sea, fuera de la zona de carga. Que eso puede ocurrir también cuando hay una disfunción de la articulación temporomandibular. Ustedes pueden ver también en esta foto que en máxima apertura, y esta máxima apertura se da con traslación justamente para evitar, desde el punto de vista fisiológico, para evitar que el cuerpo de la mandíbula interfiera con las vías aéreas superiores, con la tráquea, con la laringe, con las zonas donde estamos nosotros permitiendo el paso de aire. Si este cuerpo de la mandíbula, si la mandíbula rotara sobre su eje completamente hasta que nosotros abramos la boca de manera completa, entonces no podríamos estar vivos ninguno de nosotros, porque ese cuerpo de la mandíbula va a obstruir las vías aéreas. Pero por el contrario, gracias a la traslación hacia adelante y hacia abajo del cóndilo contra la eminencia, producto de la contracción del haz inferior del pterigoide externo, este cóndilo se traslada de tal manera que el cuerpo de la mandíbula se dirige también hacia adelante y hacia abajo, evitando que éste interfiera con estas vías aéreas superiores. Otra cosa también importante es el que se mantenga apagado el haz superior del pterigoide externo,
Porque si este músculo no se mantuviera apagado, entonces ¿qué ocurriría? Ocurriría que traería consigo el disco hacia una posición más anterior, haciendo que el cóndilo cargue sobre el disco en el perímetro del mismo, lo que va a producir como consecuencia dolor. Siempre es bueno pensar, cuando el paciente viene donde nosotros, que el paciente nosotros le cargamos los cóndilos y el paciente tiene dolor, un dolor intenso, tenemos que pensar que el disco no está en su posición fisiológica. Y muchas veces, gracias a Dios, vuelvo y repito, gracias a Dios, muchas veces el disco interarticular está fuera de su sitio simplemente por una incoordinación muscular. Lo que es obvio pensar que si nosotros devolvemos la coordinación muscular a nuestro paciente, el disco debería regresar a su sitio habitual. Esto siempre ocurrirá, siempre y cuando ocurrirá, mientras el disco no esté en una posición excéntrica completamente, o sea, o haya una degeneración interna de la articulación temporomandibular donde el disco se ha salido completamente de su posición y tenemos otros tejidos, como por ejemplo los tejidos de vasos retrocervicales interpuestos entre el cóndilo y el disco, lo que estén produciendo dolor a la carga durante los diferentes movimientos excéntricos del cóndilo. Así que este tema es como les digo, muy pero muy importante, que nosotros entendamos el por qué la anatomía es importante para el tema de función. Porque si yo no sé la anatomía básica de la articulación correctamente bien, no solamente saber los huesos y los músculos, sino cómo todos estos interactúan unos con otros, va a ser muy difícil que yo pueda corregir algún problema en algún paciente que tenga problemas oclusales. Sí, pero de forma individual de cada cóndilo. Rodrigo, a ver, no entiendo tú. ¿Dónde está la foto número 6? Todas las fotos están en orden dentro del álbum que tenemos en Dental Clinic que se llama Oclusión 1. Esto en movimientos excéntricos también. Esto de aquí es un movimiento excéntrico. El movimiento de apertura de la boca es un movimiento excéntrico porque estamos sacando el cóndilo de su posición de relación céntrica. Y justamente siempre que se contraiga el haz inferior del pterigoide externo, el cóndilo va a salir de relación céntrica. ¿Por qué? Porque ese músculo es el encargado por su posición, por sus inserciones anatómicas y por la posición de carga o la dirección de carga que tienen desde la cara externa, del ala externa de la apófisis pterigoides hacia el borde anterior del cuello del cóndilo. Esa dirección de carga hace que cuando este músculo se contraiga, el cóndilo obligado tenga que venir hacia abajo y hacia adelante, siguiendo el contorno de la eminencia articular. Jorge Abraham, eso es hasta que se active el ligamento temporomandibular. Efectivamente. Y te agradezco muchísimo, Jorge, el que hagas ese comentario. Efectivamente es así. No he hablado todavía específicamente del ligamento temporomandibular porque quiero dedicarle unas cuantas imágenes al mismo. No creo que las veamos hoy día, pero sí las vamos a ver en un futuro tutorial, pero por eso lo mencioné. Y lo que dice el doctor Jorge Abraham es cierto. Es el ligamento temporomandibular el que determina el momento que se contrae el haz inferior del pterigoide externo. Ese ligamento va se dirige, se inserta en el borde posterior de la eminencia articular, se dirige hacia abajo y hacia atrás y luego se inserta en el borde posterior del cuello del cóndilo. Y ese ligamento, cuando se estira 20 milímetros más menos 5, varía de un paciente a otro, lo que hace es que obliga, es como una mano que está detrás del cóndilo, diciéndole, ya no puedes abrirte más, ya no puedes rotar más sobre tu eje, tienes que trasladarte. Y para que se traslade, tiene que contraerse el haz inferior. Así que agradezco mucho, Jorge, por tu comentario, lo mencioné, pero vamos a dedicarle unas cuantas imágenes para que sea un poco más gráfico en un futuro tweetcam a este tema en particular, porque anatómicamente es súper importante entenderlo, que es un proceso, que hay muchos elementos que juegan un rol importantísimo en este sistema y que hacen que el mismo funcione de manera normal en los pacientes que no tienen ninguna difusión temporomandibular, pero también que funcione de una manera equivocada o incoordinada en los pacientes que presentan síntomas en la articulación temporomandibular como consecuencia de su disfunción. Mabel Urán me dice, bueno, ¿en dónde se pueden observar las imágenes? Ya lo he repetido varias veces. ¿Qué ocurre cuando hay desviación de la mandíbula a la apertura y o al cierre? Angélica, no vamos a hablar todavía de ninguna de las cosas, de ninguna de las consecuencias de la mala o de la función negativa. Queremos concentrarnos en la fisiología hoy día, en qué ocurre cuando esto funciona o cómo debe ocurrir todo cuando el sistema está bien. Porque será muy fácil entender, o será muy fácil luego, cuando algo no está bien, saber qué está pasando, saber qué es lo que está incoordinado. Y lo vamos a ver.
pero no lo vamos a ver hoy día. Hoy día solamente vamos a hablar de la parte de fisiología humana. ¿Qué pasa en condiciones normales o cómo funciona en condiciones normales todo el sistema masticatorio? Huesos, ligamentos, estrato láctico superior y todos los músculos y discos interarticulares que intervienen en el mismo. Manuel Subiel, esto en movimientos excéntricos también, ya lo respondí. Blady Ponte, ¿dónde está la foto número 6? Está en nuestro álbum, todas están ordenadas del 1 hasta la 24, creo que son. Rodrigo dice, sí, pero de forma individual cada cóndilo. Esa pregunta no la entiendo, no entiendo tu comentario, Rodrigo, si lo puedes por favor ampliar un poquito más. Los cóndilos no se mueven de forma individual. Cuando tú estás abriendo la boca completamente, ambos cóndilos se van a trasladar exactamente al mismo tiempo, a no ser que haya una disfunción, a no ser que haya algún músculo que se esté manteniendo contraído más de un lado que del otro, que no permita que los músculos que tienen que intervenir se contraigan adecuadamente. Y eso sí puede producir obviamente una apertura que yo le llamo una apertura en Z. El paciente abre la boca y no la abre recta, sino que tú vas a ver que hace algunos movimientos de vaivén mientras va abriendo, y esto se debe obviamente a que hay algo que no está funcionando adecuadamente, algún músculo que no se está contrayendo, en el momento que tiene que contraerse. Ahora, también es cierto, en base a lo que tú estás comentando, que cuando hay movimientos de lateralidad, eso es completamente diferente. Un cóndilo desciende, un cóndilo se traslada y el otro cóndilo rota. Esos son los movimientos de lateralidad, guía canina derecha o guía canina izquierda. Y siempre el cóndilo que rota es el cóndilo que está del lado de trabajo. Y el cóndilo que se traslada es el que está en el lado de no trabajo. Y justamente el ángulo que forman la unión de estas dos líneas, del eje de bisagra terminal del cóndilo que no rota, con el eje de bisagra del cóndilo que se trasladó, forman un ángulo que se conoce como ángulo de Bennett, que oclusalmente no creo que tenga ninguna importancia desde el punto de vista clínico, pero que obviamente tiene importancia desde el punto de vista fisiológico saber que cuando hay movimientos de lateralidad, los cóndilos, uno se queda en su posición de relación, uno se queda rotando y el otro se traslada. Y eso hace que se formen estas dos líneas que forman el ángulo llamado ángulo de Bennett. Así que si a eso te refieres, tienes toda la razón. Los cóndilos pueden funcionar de manera individual solamente en los movimientos de lateralidad. Porque en todo movimiento de apertura o movimiento de protrusiva, los cóndilos van a funcionar ambos al mismo tiempo. Debería ser así. Jessica, ¿y si no hay apertura máxima? Bueno, si no hay apertura máxima, ¿qué puede pasar? Dos cosas. Si hay rotación pura, si el paciente abre la boca menos de 20 milímetros, si el paciente abre y cierra solamente 10 milímetros, por decirte algo, entonces nunca se va a contraer, fisiológicamente hablando. En condiciones normales no debería contraerse nunca el haz inferior del pterigoide externo, sino que solamente se van a contraer los músculos suprayoideos, que son los que están produciendo esa rotación pura de los cóndilos. Porque no te olvides, como lo dije al comienzo, el haz inferior del pterigoide externo se lo conoce en oclusión como el músculo posicionador del cóndilo. Dependiendo de que si este músculo está contraído o relajado, ese músculo es el que va a determinar la posición final del cóndilo. Si está contraído, el cóndilo va a estar hacia abajo y hacia adelante contra la eminencia en apertura máxima. Si está relajado, el cóndilo siempre va a estar rotando sobre su eje, si hay algún movimiento menor a 20 milímetros, pero en su posición de relación céntrica, rotando sobre su eje, solamente ayudado por la contracción de los músculos suprayoideos, sin que haya contracción del haz inferior del pterigoide externo. Eso es súper importante. Gracias por tu pregunta. Creo que es una excelente pregunta, porque uno tiene que comenzar a ver, y agradezco que lo estés haciendo, Jessica, comenzar a ver la dinámica de la articulación desde todos los puntos de vista. De un lado, del otro, en apertura máxima, en guía canina, derecha, izquierda, lado de trabajo, lado de balance. René Ariel dice, Hugo Mendoza, vamos a ver el tema del día de hoy, oclusión a través de estigma. René dice, primero escuchen, después pregunten. Bueno, muy buena acotación. Es un poco complicado, pero quiero que estén tranquilos, no me molestan sus preguntas, y la idea es que vamos a tener tiempo para avanzar por el tema con calma. Yo obviamente les di un libro de texto, voy a hacer que ustedes lean algunas partes del libro para los que lo tienen, y para los que no lo tienen, yo tengo algunos artículos que he publicado sobre el tema, que los puedo compartir con ustedes sin ningún problema. Solamente tienen que poner su correo electrónico en nuestro muro para enviárselos y puedan tener algo de referencia de lo que estamos hablando hoy, y tengan ese soporte escrito. Regresa a lo normal para no crear confusión.
Ok, sí, vamos a regresar a lo normal justamente para no crear confusión. Ok, vamos a la siguiente foto. Vamos a la foto número 7. No se olviden, la foto número 6, apertura máxima. Ok, comenzamos en cierre, luego pasamos a movimiento de apertura inicial, rotación pura de los cóndilos, contracción de los músculos suprayoides. Luego pasamos a un movimiento ya de apertura real, con la tensión máxima del ligamento temporomandibular y contracción del haz inferior del pterigoide externo. El cóndilo se dirigió hacia abajo y hacia adelante contra la eminencia. Estamos en la foto número 6, donde hay máxima apertura, y podemos ver en esa máxima apertura completa tensión del estrato elástico superior, completa tensión del ligamento retrodiscal que se encuentran ambos por detrás del disco interarticular, relajación completa del haz superior del pterigoide externo y contracción completa del haz inferior. Esta es la forma como en condiciones normales y fisiológicas debería darse un movimiento de apertura máxima de la boca en cualquier paciente. Ahora, en la foto número 7, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo contrario. Estamos iniciando el movimiento de cierre. Para iniciar el movimiento de cierre tiene que pasar todo lo contrario. Tiene que, primero, relajarse el haz inferior. En esta foto creo que la subí equivocada. Debería, y quiero que pensemos juntos porque no tengo tiempo ahorita para cargar la foto, pero sí la voy a cargar para que ustedes la puedan analizar después. Pero esta foto la cargué equivocada y les pido mil disculpas. Para que haya inicio de cierre, ¿quién tiene que relajarse primerito? Tiene que relajarse el haz inferior del pterigoide externo y obviamente los músculos suprayoides. Tienen que relajarse, porque el cóndilo va ahora a dirigirse hacia arriba. Y como les comenté, cuando se contrae el haz inferior del pterigoide externo, el cóndilo se dirige hacia abajo y hacia adelante. Cuando se relaja, entonces los músculos elevadores, temporal, macetero y pterigoide interno, van a llevar el cóndilo hacia arriba y hacia adentro, hacia arriba contra la eminencia y hacia adentro contra el vértice medio de la fosa glenoidea. Justamente donde el pterigoide interno va a llevar al cóndilo. Y para que esto ocurra, obviamente tendrá que contraerse. Mientras se relaja el haz inferior, se va a contraer el haz superior. Como se los dije al comienzo, el haz superior es un músculo antagónico al haz inferior. Y este haz superior, ¿por qué se va a contraer? Porque gracias a la contracción del haz superior del pterigoide externo, van a relajar su tensión el estrato elástico superior y el ligamento retrodiscal. Al relajar estos su tensión, el disco va a poder ahora inclinarse hacia adelante, rotar hacia adelante para mantener la zona de carga del cóndilo sobre la parte central del disco interarticular, mientras el cóndilo va resbalándose hacia arriba y hacia adentro contra la eminencia articular. Exactamente todo lo contrario de lo que pasó en el movimiento de apertura máxima. Y lo pueden ver aquí en la foto número 8. Miren, en la foto número 8 ya hemos logrado un cierre completo. En la foto número 8 tenemos relajado el haz inferior, contraído el haz superior, relajado el ligamento retrodiscal y relajado el estrato elástico superior. Todas estas cosas se han dado ¿para qué? Se han dado para que justamente el cóndilo pueda irse hacia arriba contra la eminencia, asentándose en el polo medio de la fosa glenoidea. La doctora Beidi Ponte me pone alguien me escribió aquí. Bueno, alguien me estaba comentando que sería bueno que nos enfoquemos en un solo tema, y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que tenemos algunas preguntas que sí, de repente interrumpen un poquito, pero es importante. Yo no quiero que nadie se quede con ninguna duda. Y estoy seguro que nos hemos enfocado grandemente en la parte anatómica básica, una anatomía rápida, básica, porque sé que muchos de ustedes ya pasaron por cursos de anatomía y probablemente la manera es mejor que yo. Pero lo más importante es el tema función, que sí me he querido detener hoy día y de lo cual hemos hablado. Hemos hablado simplemente del movimiento de inicio en el cierre completo, apertura con rotación, apertura con traslación, apertura máxima, inicio del cierre y cierre completo, que es la foto número 8 que estamos viendo ahora. En ese cierre completo hay una cosa que quiero decir. Ya son las 9:16, ya tenemos más de una hora hablando del tema,
pero con el tema que quiero concluir hoy día, con la idea general de todo lo que hemos hablado, de todo lo que tiene que ver con la fisiología de la articulación temporomandibular y la forma como todos estos elementos interactúan. Y la pregunta es, ¿quiénes son realmente los encargados de mantener la correcta alineación del complejo cóndilo-disco? Repito la pregunta. ¿Quiénes son realmente los encargados de mantener la correcta alineación del complejo cóndilo-disco? Y la respuesta a nuestra pregunta es muy sencilla. Por detrás, el estrato elástico superior y el ligamento retrodiscal. Y por delante, el haz superior del pterigoideo externo. Estos tres elementos son los que tienen la función primaria de mantener esa correcta alineación. Por lo tanto, la disfunción de cualquiera de estos tres elementos son los que van a provocar la enfermedad. Son los que van a provocar que el disco no continúe o no siga adecuadamente al cóndilo de la mandíbula. Así que, si queremos tener un resumen de todo lo que hemos hablado hoy día, y lo voy a hacer antes de que concluyamos, si queremos tener un resumen de todo lo que hemos hablado hoy, yo puedo decirles, primero, que hay una gran cercanía entre la articulación temporomandibular y el conducto auditivo externo, medio e interno. Y que por lo tanto, cualquier problema dentro de este sistema masticatorio, dentro del sistema formado por la articulación temporomandibular, puede causar síntomas y signos característicos de la inestabilidad oclusal dentro del conducto auditivo medio e interno. En segundo lugar, y también supremamente importante, que ya en función hay básicamente tres grupos de elementos que inciden en la fisiología de la articulación. El primero de ellos, los huesos, tanto el cóndilo mandibular como la fosa glenoidea y la eminencia articular del hueso temporal. Esas tres estructuras anatómicas son eminentemente importantes en la articulación temporomandibular. Son los que realmente la forman, la constituyen. ¿Cuáles son los músculos importantes? Son 5. Los 3 músculos elevadores, macetero, temporal y pterigoideo interno. El músculo que por excelencia que se encarga de la alineación del complejo cóndilo-disco, el haz superior del pterigoideo externo, y el músculo posicionador del cóndilo, el haz inferior del pterigoideo externo. Y 2 estructuras elásticas, el estrato elástico superior y el ligamento retrodiscal. Ambos que se encuentran por detrás del disco interarticular, alojados dentro de la zona no articular de la fosa glenoidea y obviamente son los que también, junto con el haz superior del pterigoideo externo, ayudan a mantener esa correcta alineación del complejo cóndilo-disco. Eso en cuanto a la parte anatómica y de miología. Ahora, en referencia a la parte funcional, tenemos 3 movimientos básicos. El primer movimiento o la primera posición, que es en el cierre o en el reposo, en la posición donde los cóndilos están en relación céntrica. Y aquí lo más importante, para mañana poder entender el concepto de relación céntrica, lo más importante es entender que para que el cóndilo esté ubicado en su correcta posición fisiológica, solamente tiene un músculo que comportarse adecuadamente. Y ese solo músculo que tiene que comportarse adecuadamente se llama haz inferior del pterigoideo externo. Si ese músculo no está funcionando de manera coordinada, el cóndilo jamás llegará a su posición de relación céntrica. Es por eso que se le conoce como el músculo posicionador. Ahora, si yo voy a abrir la boca, ¿quiénes van a actuar? Primero, tenemos una apertura bucal en rotación pura de los cóndilos, donde no hay traslación todavía. Esa apertura es de 0 hasta menos de 20 milímetros, más menos 5. Y en esa rotación pura, los músculos que intervienen en ese movimiento son los músculos suprayoideos. Una vez que el ligamento temporomandibular se estira completamente, van ustedes a poder ver que el cóndilo baja, desciende contra la eminencia articular hasta que haya apertura máxima de la boca,
dada por la contracción del haz inferior del pterigoide externo. El haz superior se va a mantener completamente apagado. ¿Por qué? Porque en este momento son el ligamento retroradical y el estrato elástico superior los que van a mantener la correcta alineación del complejo cóndilo-disco. Y todo lo contrario ocurre durante el movimiento de cierre. Esto es, se apaga el haz inferior del pterigoide externo, libera su contracción completamente. ¿Para qué? Para que los tres músculos elevadores, temporal, macetero y pterigoide interno, cierren la boca, llevan al cóndilo de la mandíbula a su posición de relación céntrica, a su posición más superior y media del cóndilo dentro de la fosa glenoidea. Eso dado por la forma como estos músculos anatómicamente se dirigen. Vimos una foto en la que ambos pterigoides internos se dirigían de afuera hacia adentro, y cuando se contraían también hacia adentro, llevando al polo medio de los cóndilos mandibulares a ese vértice de la fosa glenoidea. Así que yo creo que con esto hemos hecho un resumen de todo lo que hemos hablado hoy día, con bastante detalle, y hemos visto algunas imágenes. Voy ahora sí a darles 5 minutos más a todos para que hagan preguntas, y obviamente también comentarios, y si no pueden hacer las preguntas hoy día porque quieren hacerlas mañana o porque es muy tarde en cada una de las ciudades que ustedes están, obviamente van a poder ustedes publicar sus preguntas y comentarios en nuestro muro de Facebook. Como les digo, conocemos que este tema de la oclusión es un tema apasionante. Yo respeto los criterios de todas las personas que me han escuchado hoy día, porque yo no considero tener la verdad absoluta. Creo que nadie en la odontología la tiene. Creo que la evidencia clínica y científica son las que deben de guiar nuestra manera de pensar. Y yo creo, y lo he comprobado clínicamente, de que analizando la fisiología y la anatomía de la articulación temporomandibular, como lo hemos hecho hoy día, esto me ha ayudado a encontrar de alguna manera, de brindarle un buen servicio a mis pacientes cuando estos tienen la enfermedad. Y eso lo van a ir viendo a medida que vamos a ir avanzando en este TweetCam. Se entrecorta el video, me dice Blanca, se entrecorta el video, mi doc. Parece que hemos tenido un video, ya no se escucha. Parece ser que hemos tenido algunos problemas al final. Por favor, si alguien nos puede confirmar si nos están escuchando. Vamos a ver si tienen algunos comentarios aquí. Alguien nos puede comentar, alguien nos puede mandar un tweet si es que todavía hay algún problema con el video. Si alguien tiene algún problema con el video, nos pueden decir. Bueno, llegamos a casi 350 personas que nos siguieron. Parece ser que al final tuvimos algunos problemas de que se entrecortó el video, pero si alguien nos puede confirmar ahora, porque como les digo, quisiéramos recibir algunas preguntas o comentarios. Se entrecorta el sonido en Perú. Bueno, Gustavo Rosa ya se está despidiendo. Hay algunas personas que se están despidiendo ya. Algunas personas parece que han tenido algún problema con el tema de escucharnos al final. Alguien nos puede confirmar ahora si nos están escuchando. Marjorie, si nos está escuchando, nos puede confirmar si podemos hacer un cierre adecuado del TweetCam de hoy de noche. Si nos están escuchando todas las personas de manera fluida y si nos pueden ver más que todo. Les pediría de favor que me lo comenten. Alguien que nos escriba por favor si nos están escuchando. Parece que se está entrecortando el sonido. Ahí nos llegó. Ok, alguien nos está mandando ahorita, nos están confirmando. Audio y video entrecortados desde Uruguay. Ok. Ok. Ahora sé que algunos me están escuchando bien. Bueno, quiero agradecerles a casi las 350 personas que han participado hoy día.
Les quiero dejar a todos en el libro del doctor Peter Dawson, Oclusión Funcional, donde van a poder leer realmente un poco más de lo que hablamos hoy día. El capítulo al que nos dedicamos hoy fue el capítulo número 5, del libro, y también vimos el capítulo número, vimos el capítulo número 5 casi que por completo. Nos falta ver, que vamos a ver la semana que viene, todo lo que tiene que ver con la irrigación sanguínea de la zona y cómo estos vasos sanguíneos retrodiscales funcionan armónicamente con todos los movimientos excéntricos y céntricos del cóndilo mandibular, que es un tema súper importante. Les pido de favor a todos que nos publiquen su correo electrónico. Para los que no tienen el libro del Dr. Dawson, nos pueden publicar su correo electrónico en el muro de Dental Synergy. Pueden publicar su correo electrónico en el muro de Dental Synergy con su nombre, apellido y país de donde nos escriben, y nosotros con mucho gusto le enviaremos un artículo de soporte publicado por mi persona hace algunos años atrás, que les va a servir de guía, de una referencia teórica de lo que hemos hablado hoy día. Así que les pido de favor que publiquen en el muro de Dental Synergy su correo electrónico con su nombre y el país de donde nos está escribiendo para poder hacerles llegar esta información. Tengo por aquí un mensaje, déjenme, les pido un minuto, que tengo aquí un mensaje. Carlos Iván Arce me dice: todo está bien, doctor. O sea que sé que esta última parte la han escuchado. Realmente les quiero agradecer a todos los que han hecho posible esta transmisión de hoy día, a la gente de Bausch en toda América Latina, a Pablo Zulaika, que está desde España, que maneja toda América Latina, España, Italia. Quiero agradecerle también al doctor Carlos Iván Arce de Perú y a su página de Facebook, Virgencita de los Pacientes en tus manos, encomiendo mi nota, que nos ha ayudado muchísimo a difundir el mensaje. A todos ustedes, a todos mis amigos, colegas invisibles que nos han visto hoy en la noche, que han participado con sus buenos comentarios, con sus preguntas también de lo que hemos hablado hoy día, y pedirles a todos, yo sé que este es un tema que queremos tratar de avanzarlo rápidamente, pero no hay ninguna razón para hacer eso de ahí. El objetivo es que cada paso, cada una de las secciones de las 5 secciones que vamos a tratar, se hagan adecuadamente. El objetivo es que en las primeras 2 sesiones se vea todo lo que tiene que ver con la fisiología, cómo funcionan los vasos sanguíneos, para luego ya pasar a la parte luego de montaje en articulador y de ajuste oclusal por desgaste selectivo, que es lo que vamos a ver ya para el final. Vamos a aprender, vamos a entender teóricamente por lo menos y clínicamente con fotografías las secuencias que debemos seguir en un ajuste oclusal por desgaste selectivo en pacientes a los que se les puede ayudar con este tipo de tratamiento. Como les digo, no todo el mundo es candidato para esto de aquí, pero gracias a Dios la gran mayoría de pacientes que atendemos en las clínicas de nuestras consultas sí se van a beneficiar de un tratamiento de este tipo. Así que, como les digo, muchísimas gracias a todos por seguirnos, muchísimas gracias a los que hicieron retweet de este tweetcam. Creo que hemos tenido un excelente arranque con más de 350 personas siguiéndonos, muchos comentarios, muchas preguntas, y estoy seguro que la semana que viene y en el transcurso de toda esta semana les pido de favor publiquen sus preguntas, publiquen todo lo que ustedes creen que deberíamos topar, que de repente se nos escapó hoy día, con el objetivo de que lo cubramos por entero y que este sea realmente un seminario que los beneficie, un seminario que les deje un mensaje en el que ustedes pueden poner en práctica mañana en su consultorio, o que lo pongan en práctica también, ¿por qué no decirlo mañana en sus aulas de clases con sus otros colegas y con sus maestros? Muchísimas gracias, buenas noches desde la ciudad de Rochester, Nueva York. Un abrazo para todos mis amigos invisibles en toda América Latina y un abrazo fuerte para el doctor Carlos Iván Arce y para Pablo Zulaika de Papeles Articulares Bausch por toda la ayuda que nos han brindado, el soporte que nos han dado para que este seminario sea realmente un éxito. Nos vemos el próximo día lunes a la misma hora y por esta misma vía. Muchísimas gracias.